En este video les quiero contar un poco cómo maneja Octave el tema de funciones. Si yo quiero graficar una función o hacer distintas operaciones. Bueno, este que está acá, el del medio, soy yo y estoy con Paul, John, Ringo, no me acuerdo mucho esos nombres, son los Beatles, una banda. Eh, esta función que está acá, me encantaría graficarla en Octave. Entonces lo que voy a hacer es definir un vector X de 20 puntos entre -2 y 2. Y ahora voy a definir un vector Y a partir de ese vector X, ¿sí? Y esta es la función, seno de pi por X dividido X cuadrado más 1. Y va a ser un vector también, ¿sí? Del mismo tamaño de X, por lo tanto puedo hacer un plot de X e Y eso me va a mostrar este gráfico, que salió bastante feo porque usé pocos puntos para graficar. Pero bueno, en definitiva, y no es una función, es en realidad otro vector que definí a partir de X. ¿Puedo hacer que Y sea una función? Digo algo, o sea, yo puedo hacer Y, evaluar la función, por ejemplo, en 0,5, por ejemplo. No, porque Y es un vector y adentro de ese paréntesis solo puedo poner enteros que hacen referencia a la posición de ese vector. Y de 0,5 no tiene sentido, y aunque tuviera sentido seguro me daría algo que nada que ver. Entonces yo lo que puedo hacer es definir lo que se llama una inline function, o sea, función de una sola línea, y es, vamos a llamarla f, y lo que tengo que poner es después de igual arroba de x. Esto me está indicando que el x que aparezca a la derecha es una variable, ¿sí? Y esto sí es una función. Fíjense acá en Workspace, mientras x e y son vectores de 1 por 20, de la clase estos son números, f es una función handle. Entonces f sí lo puedo evaluar en 0,5, me da este valor. Y de hecho, si yo evalúo f en x, eso me da lo mismo que el vector y, ¿sí? De hecho, si los resto, me dan todos ceros porque son exactamente del mismo vector. Bien, tengan en cuenta algo respecto de la f. De la x acá adentro es una variable, no es la misma x que está acá, que es un vector. O sea, si yo hubiese definido f, a la variable puedo poner el nombre que quiera, vamos a ponerle de nombre t, cambio la x por t, y cambio la x por t. Recuerden estos puntitos en la división y en la potencia, y en la multiplicación, bueno, en esta no porque es una multiplicación por un escalar. Estos puntitos son fundamentales para que pueda hacer evaluaciones simultáneas de la función, ¿sí? Para que t pueda ser un vector, si no voy a tener problemas. Bueno, esta f es la misma, de hecho si yo hago f de 0,5 vuelvo a obtener el mismo valor que antes, y si hago f de x, acá este x que estoy poniendo acá adentro es el vector de 20 puntos entre -2, 2. Si lo resto con y, me vuelve a dar ceros porque son el mismo valor. Bien. Con Ringo y John nos preguntamos si era posible definir en Octave una función en la que se analicen varios casos, una función como esta. Bueno, pues la verdad es que sí, hay un comando que me permite hacer eso. Les voy a mostrar, por ejemplo, un caso sencillo, una función sencilla. Bien, esta función, evaluada en una variable x, lo que está en paréntesis es una expresión lógica que tiene dos posibles resultados, verdadero o falso. Quiero decir, eso se pregunta si el valor de x que toma la función es mayor a 0,5. Eso puede ser cierto o puede ser que no. Si yo evalúo en 0,8,
esto me da 1, porque es cierto, 0,8 es mayor a 5. Y si lo hago en 0,2 me da falso. Si yo evalúo f en x, a quien habíamos definido como un vector de 20 puntos entre menos 2, 2, lo que obtengo son muchos ceros, que son los valores que valen menos a 0,5, y luego 1 desde 0,5 en adelante. Pues, de esta forma, esto me sirve para definir la función, esta f, utilizando ese tipo de comandos. Bueno, acá tengo dos condiciones, x mayor a menos 1 y x menor a 0. Esas dos condiciones las expreso multiplicando dos expresiones como las que escribí antes. A eso que vale 1 cuando es cierto, como vale 1, lo voy a multiplicar por x cuadrado, así toma este valor. Y después estos tres casos los voy a separar mediante sumas. Entonces me quedaría algo así. Esto. Esta inline function es x cuadrado por x mayor a menos 1 por x menos 0. Recuerden de poner el puntito acá, son vectores con los que estamos trabajando. Este primer término es esto que está acá. Más 3 por x igual 0. Acá no uso dos iguales porque para la computadora, para Octave, un signo igual significa asignación. Si yo pongo un igual, lo que está haciendo es poner el número 0 en la variable x, asignando el valor 0 a x. Y yo lo que quiero hacer es preguntar si esto es cierto, si esta igualdad se da. Bueno, y el último término es este que está acá. Esto de que 0 en cualquier otro caso no hace falta ponerlo porque esto ya da 0 si ninguna de esas condiciones se cumple. Otro tipo de funciones interesantísimas para todos, la matemática en general, son los polinomios. Bien, el polinomio está determinado por sus coeficientes. Por ejemplo, este polinomio de grado n está determinado de manera única por sus n más 1 coeficientes que acompañan a las potencias de x, ¿sí? Entonces, Octave puede agarrar e interpretar a un polinomio, puede interpretar a un vector como si fuera un polinomio y hacer operaciones con él. Por ejemplo, consideremos el polinomio 3x cuadrado más 2x menos 1. En Octave lo puedo escribir así. 3, 2, menos 1. Está bien, eso no es un polinomio, es un vector. Pero lo puedo considerar como un polinomio. Por ejemplo, ahí está. Voy a definir una función g arroba de x y lo que hace es hacer polival de p de x. Lo que quiero decir es que polival es lo que me permite considerar a p como un polinomio y evaluarlo en un valor. ¿Sí? Esto es g, o sea, si yo pongo polival de p en 2,8, esto me evalúa ese polinomio en 2,8. Me da un número. Bueno, es lo mismo que hace la función g, porque la definí para que haga eso. Fíjense que si yo hago g de x, me evalúa, digamos, recuerden que cuando hago esto estoy llamando al vector de 20 puntos entre menos 2, 2. Me evalúa el polinomio en eso, y si quiero lo puedo graficar a ese polinomio. Vamos a escribir xg de x. Ahí está, este es un polinomio, como se ven, es un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces acá puedo poner, recuerden que la cantidad de elementos que tenga el vector es el grado del polinomio más 1, o sea, dos elementos me da una recta, un elemento es simplemente una constante. Bueno, y siguiendo un poco lo que tengo escrito acá,
puedo obtener derivadas de ese polinomio, porque la derivada es muy sencilla, es un polinomio de un grado menor, cuyos coeficientes son estos, y esto es lo que hace el polider de P. Polider de P me devuelve un vector con los coeficientes de su derivada. El polyint de P me devuelve un vector con los coeficientes de su integral indefinida de un grado más, ¿sí? O sea, esto es un polinomio de grado 3, pero acá tiene un 0, el término independiente es 0, porque la constante arbitraria que aparece cuando integramos, no le dije qué valor quiero que tenga, entonces por defecto le puso 0. Pero si yo quiero que tenga el valor 5, se lo pongo acá al lado. Bien. Por último, le voy a mostrar otro tipo de funciones que maneja el Octave, que son ya funciones bastante complejas, que uno escribe todas, digamos, sus órdenes en un archivo .m, los escribe mediante el editor. Por ejemplo, acá yo tengo una bisect. Esto es una función. Recuerden que nosotros estábamos usando el editor para guardar todas las cosas que hacíamos sin perderlas cuando se borra el programa. Eso se llama script, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que escribir todas esas operaciones, escribirlo en la ventana de comando. Entonces ahí se crean variables, se hacen un montón de cosas que quedan registradas. La función, sin embargo, se distingue del script por varios motivos. Por un lado, hay que ingresarle la palabra function, que se pone en azul, para indicarle que esto va a ser una función. Luego, acá lo que se observa es m, una variable de salida, el nombre de la función bisect, que va a ser el mismo nombre que el archivo, y acá adentro son las variables de entrada. Tengo una función f, dos números a y b, y tol y maxiter son dos números. Entonces, esto es como una función bastante compleja, que no puedo hacerla como una inline function. ¿Qué es lo que hace esto? Esto me encuentra una raíz de la función f. F acá lo que ingresa es una función f, si va viendo acá en la marcha que es una función, va a buscar una raíz de f en el intervalo a-b, siendo a más chico que b, va a parar cuando esa raíz sea lo suficientemente chica. Eso va a tener que ver acá la tolerancia, que va a ser un número muy chiquito. Y como esto acá adentro, como ya lo veremos en un video más adelante, esto es un proceso iterativo, quiero decir que va repitiendo un proceso muchas veces. Por las dudas uno siempre le pone un límite a esa cantidad de iteraciones que va a hacer, que eso es lo que uno le va a pedir acá en Masiter. No se preocupen si no entienden esto, ya lo van a ver. Yo lo único que les estoy mostrando es qué es una función definida mediante el editor, una función .m. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta es que todas estas variables que aparecen acá, m, f, a, b, tol y maxiter, solamente existen acá adentro, no existen acá afuera. Si bien acá hay una f, esta f no es la misma que esta. Y acá hay a, b, todas estas letras que están acá no están. Entonces les muestro más o menos cómo funciona. Supongamos que tenemos este hermoso polinomio. Si yo le grafico el polinomio, esta gráfica es el polinomio entre 0 y 4, podemos ver que acá hay una raíz, ¿sí? Entonces, fíjense que está entre 2 y 3. Bien, entonces yo voy a copiar esto que está acá. Y bueno, y voy a correr la función bisect. Fíjense que Octave va a buscar esta función, va a buscar el archivo de mismo nombre, ¿sí? Este bisect.m, y ese archivo tiene que estar dentro de esta carpeta, la que figura acá. Entonces, en el primer lugar donde uno tiene que ingresar la función, voy a poner g, ese polinomio que está ahí arriba. Después voy a poner
A y B los valores del intervalo donde quiero que busque esa raíz. Voy a poner 2 y 3, o sea, quiero que busque una raíz de G entre 2 y 3. Acá va un número chico, que es más o menos la precisión con la que quiero que encuentre esa raíz. Lo que le voy a poner es 1e a la menos 12. ¿Esto qué significa? Esto es 10 a la menos 12. O sea, es 0,00000 hasta que haya un 1 en la posición 12. Es un número muy chiquito. Y bueno, y para la cantidad de iteraciones vamos a ponerle que haga 100. Seguro que va a ser menos, no va a ser necesario, pero por las dudas, para que no se me tilde la computadora. Bueno, entonces, bisect es una función, va a procesar toda esta información que yo le doy y me va a devolver un número que yo le voy a pedir que me lo guarde en una variable de nombre raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace bisect? Agarra ese polinomio y lo guarda en f. Agarra el 2 y lo guarda en a. Agarra el 3 y lo guarda en b. En esta tolerancia guarda el 10 a la menos 12 que le ingresé y en maxiter guarda el 100. Entonces acá hace un montón de operaciones. Va a obtener finalmente un resultado m que me lo va a devolver y me lo va a guardar dentro de la variable raíz. Entonces corro. Fíjense que me dice que raíz es 2.8675. A ver si yo evalúo G en raíz. Pues me da un número por 10 a la menos 12, que es prácticamente 0, con la tolerancia que yo le pedí. Está muy bien. ¿Sí? Y este contador igual 40 son la cantidad de iteraciones que hizo. Eso es porque acá, al final de todo, le estoy pidiendo que me muestre el contador. Bueno, y como les digo, yo ya corrí el programa, sin embargo, no aparecieron ninguna variable A, B, maxiter, tol. Si yo escribo tol acá, me dice tol, no existe, ¿sí? Porque como les digo, tol está solamente acá adentro, ¿sí? Cuando yo corro bisect, estas variables se crean, se guardan valores en esas variables y cuando termina de correr el bisect se destruyen. Y fuera de lo que es este desarrollo acá no existe. Y bueno, eso es todo por ahora.